Buen día. Gracias a los presentes por asistir el día de hoy a esta pequeña conferencia virtual. Eh, Estaremos enfocados, digamos, en hablar un poco sobre la experiencia de Canarias en el impulso de lo que sería un ODS 18, ¿vale? Entre comillas ODS 18, porque hay algunos que consideran la cultura como un eje transversal del desarrollo sostenible, otros la definen como una dimensión cultural, ¿vale? Y hay también otras ODS 18, ¿no? Hay un montón de ODS 18 por allí que entre la espacial, la migración, las libertades, es decir, la Agenda 2030 tiene algunas dimensiones ausentes todavía, ¿no? Y entre esas, por supuesto, la dimensión cultural, eh, que es un eje fundamental dentro de la sociedad y eje fundamental para el desarrollo sostenible, ¿no? Incluso en parte de Mondiacul este año es que se puede incorporar la dimensión cultural dentro del enfoque de desarrollo sostenible. Y esta tarea está bastante avanzada en Canarias, así que prácticamente la sesión de hoy es un poco hablar sobre la experiencia de Canarias con esa dimensión cultural, con estas metas culturales específicas para Canarias y los indicadores consensuados. Todo esto es una actividad, una preconferencia en el marco de Mondiacul, el año 2025, se celebra este año ya pronto, ¿no? Un par de semanas en Barcelona, España, y queríamos hacer esta breve presentación para, para sobre todo los agentes culturales, las entidades locales, otros tipos de servicios a nivel de gobierno, porque o sea, yo por lo menos tengo una experiencia de hacer actividades de formación Agenda 2030, de indicadores y alineación presupuestaria, por ejemplo, y me he encontrado con algunas entidades locales que tienen muchos problemas para hacer alineación presupuestaria, por ejemplo, los servicios culturales con la Agenda 2030 porque no consiguen, digamos, cómo alinearlos específicamente porque no hay indicadores ni metas específicas a nivel cultural. Hay aproximación más que todo a nivel de educación, ODS 4, a veces ODS 11, pero hay bastantes dificultades, ¿no? Entonces, hay necesidad de que se cree realmente a nivel práctico una dimensión cultural, un ODS cultural, para poder hacer un desarrollo más específico del monitoreo de la cultura dentro del enfoque de desarrollo sostenible. Así que más o menos la presentación de hoy va en ese campo. Yo me presento, para quien me conoce, yo soy miembro del equipo de Agenda 2030 y RELAT del Gobierno de Canarias. En el año 2023 participé como externo en la revisión de las metas canarias culturales y los indicadores. Y tenemos como ponente invitada a Lucía Vázquez, que es consultora en cultura, educación y sostenibilidad. Participó también en su momento en el 2023 en esa revisión de las metas culturales con la gente de Red España y recientemente ha sido coordinadora del eje de sostenibilidad, Agenda 2030 y desafíos globales del Plan de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura del año 2025. Se aprobó recientemente. La sesión de hoy la dividimos en 4 puntos. Lucía no- nos habló un poco sobre la importancia de la inversión cultural para el desarrollo y la experiencia de Canarias. Son unos 10 minutillos. Después estaré yo hablando sobre las 22 metas canarias. Abordaremos cada una de las 22 metas canarias y algunos indicadores que he seleccionado para facilitar un poco la dinámica. Después hablará Lucía nuevamente sobre la experiencia del proceso participativo en el Plan de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y después cerraremos con unas preguntas, debate y conclusión, ¿no? 10 minutillos o el tiempo que sea necesario. ¿Vale? Entonces, pues le paso la palabra a Lucía, que nos presentará un poco la importancia de la dimensión cultural del desarrollo sostenible. Pues muchas gracias, Joner, muchas gracias al Gobierno de Canarias por también organizar esto, ¿no? Que siempre es un ejemplo, sobre todo en el momento que nos encontramos actual, es un ejemplo de perseverancia y de buen hacer en Agenda 2030. Yo hablaré de la importancia de la dimensión cultural en el desarrollo sostenible dividido en estos dos casos. Primero en el de Canarias y luego en el del Plan de Derechos Culturales. Entonces, voy a entrar más en el proceso que precedió, en el caso de Canarias, a la definición de estas 22 metas que ya tiene la dimensión cultural. Y luego os contaré un poco en qué consistió ese proceso participativo que integró también la dimensión cultural, en este caso, en el Plan de Derechos Culturales, el eje de sostenibilidad. En el caso de Canarias, bueno, nosotros, Alfons Martinel, que es el experto con el que yo trabajo, director científico de la Red Española para el Desarrollo Sostenible y hoy en día vicepresidente,
y yo estuvimos investigando mucho junto a la directora Marta García Haro, en principio desde 2019, cuando comenzamos a trabajar en Redes en Cultura, sobre las conexiones entre cultura y desarrollo, que bueno, tienen unos antecedentes bastante amplios, ¿no? Desde los años 60 se viene hablando de esa relación entre cultura y desarrollo, a través tanto de políticas culturales regionales y nacionales como en los acuerdos, conferencias y encuentros multilaterales que ha habido a través de Naciones Unidas. Pues tenemos la conferencia de Accra, donde ya se define, ¿no? y se pone en el centro que la cultura es un motor esencial para el desarrollo. Luego viene Mondiacult, México 1982. Ahora ya estamos en el Mondiacult de 2025, pero todo esto se va fraguando a lo largo de décadas, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Yo no me voy a extender aquí en toda esta parte más teórica. Si os invito, si os interesa, a consultar las publicaciones que están colgadas en la web culturasostenible.org, y ahí tenéis varias publicaciones en las que se habla y se enumeran todos estos antecedentes. Centrándonos ya en el caso canario, en 2021 REDS recibe el encargo del por entonces director general de investigación y coordinación del desarrollo sostenible del Gobierno de Canarias, que era David Padrón, de bueno, incorporar o apoyar al equipo del Gobierno de Canarias para incorporar una dimensión cultural a la agenda que se estaba fraguando en ese momento. Claro, para nosotros esto fue increíble, por lo pionero, ¿no? Nadie nunca se había planteado hacer o integrar una dimensión cultural en una agenda que todavía estaba por hacer, ¿no? Que todavía estaba en el camino. Entonces era un trabajo muy, muy nuevo, pero bueno, con el equipo del Gobierno de Canarias comenzamos a trabajar, sobre todo con el equipo del ICDC, el Instituto Cultural de Desarrollo, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Marta Monzón y Cristian Perazzone, que está hoy aquí y nos acompaña. Pues comenzamos este viaje un poco incierto, pero bueno, poniendo pues toda nuestra experiencia, ¿no? al servicio de este camino. Y lo primero que hicimos fue plantearnos, bueno, qué era cultura y cómo eso se podía convertir en un objetivo, porque cultura es un arma de doble filo, ¿no? El concepto de cultura. Cultura puede ser todo, puede abarcar demasiado, y entonces, ¿cómo limitas, ¿no? el concepto de cultura? Y otro desafío era que la Agenda de Canarias 2030 además es una agenda que está muy bien aterrizada y muy bien localizada, tiene las metas contextualizadas en el contexto canario. Entonces, el trabajo de cultura también tenía que ser así, también tenía que estar adaptado al contexto específico de Canarias. Entonces, lo primero que hicimos fue, en este grupo de trabajo, pues delimitar 8 ámbitos de incidencia que iban a ser los que iban a ayudarnos un poco a empezar a definir esas metas. Estos 8 ámbitos de incidencia eran estos que os muestro aquí, que esto es el informe final que se entregó al Gobierno de Canarias, eh, para, como digo, delimitar el término cultura. Pues el primero era los derechos culturales como elemento de construcción de una ciudadanía cultural para el desarrollo sostenible. El segundo tenía que ver con la importancia de los valores, tradiciones y formas de vida del pasado y presente para construir la identidad cultural dentro del desarrollo sostenible. El tercero era la vida cultural en común e institucionalidad cultural como forma de gobernanza. El cuarto tenía que ver con cómo el sector cultural contribuía al desarrollo sostenible, igual que el quinto, que era más específico de aportaciones e impactos directos e indirectos de ese sistema cultural al desarrollo sostenible. También había uno que tenía que ver con formación y generación de capacidades. El séptimo hablaba de unos compromisos globales y el sistema cultural dentro de esa multilateralidad. En este caso se incluyó la COVID-19 porque estábamos todavía en 2021, pero en temas como emergencia climática, defensa de la diversidad cultural o protección del patrimonio. Y el octavo era la economía creativa como motor del desarrollo sostenible. Con cada uno de estos ámbitos de incidencia se hizo lo siguiente. Se describió
brevemente qué queríamos decir cuando hablábamos, por ejemplo, de vida cultural en común e institucionalidad cultural como forma de gobernanza, que en este caso tenía que ver con cómo las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad civil pueden convertirse en agentes culturales y facilitadores de la vida cultural de una comunidad. Y luego, una vez que se describía este ámbito de incidencia, se proponían, se hacían una serie de propuestas y sugerencias a considerar que eran un poco, que fueron un poco el germen de las futuras metas, porque esto sí que ya intentábamos que fuese aterrizado al contexto canario. Como veis para aquí, por ejemplo, en el que habla de fomentar la cooperación cultural interinstitucional en Canarias, Europa, etcétera. Esto se hizo, como digo, con cada ámbito de incidencia. Después de este trabajo, eh, claro, nosotros teníamos de alguna manera que argumentar el por qué estos ámbitos de incidencia y estas metas estaban en relación con las metas, 169 metas que estaban aprobadas de los ODS y que eran las metas que había aprobado las Naciones Unidas. Entonces ahí hicimos un trabajo de alinear y correlacionar estos ámbitos de incidencia con, por un lado, fragmentos de la declaración de la Agenda 2030 y, por otro lado, con metas específicas de los ODS que ya existían. Esto se hizo para cada uno de los ámbitos de incidencia. Por ejemplo, el primero, que como veíamos tenía que ver con los derechos culturales, se desglosa, y esto sí que ya son las protometas, ¿no? Lo previo ya a las metas, se desglosaba en varios aspectos y estos aspectos se buscaba la correlación con metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso, pues si veis aquí, proponer vías de inclusión de los derechos culturales en la definición de las políticas públicas, pues se correlaciona con la meta del ODS 1, la punto 5, y del ODS 4, la punto 7. Una vez que se hizo esto, se trabajó, se perfiló con el equipo, con Cristian, con Marta, se redefinieron, se describieron, se rehicieron todas las metas y de 30 nos quedamos en 22, que fueron las que se presentaron al Consejo Canario de Desarrollo Sostenible para su aprobación y que, bueno, finalmente fueron aprobadas. Entonces la parte cultural en la Agenda Canaria quedó de la siguiente manera, que a mí me parece además que es una forma muy innovadora, muy pionera y muy flexible de tratar la cultura dentro de una Agenda 2030. Por un lado, se trata la cultura como una dimensión más, como la dimensión de prosperidad o la dimensión de gobernanza. Y se le da un trato de dimensión porque tiene un reto región que se alinea con la Estrategia de Desarrollo Sostenible española y unas prioridades de actuación. Pero además se convierte también en un objetivo porque tiene unas metas específicas. Tiene, en este caso, 22 metas que se abarcan dentro de las diferentes prioridades y de los diferentes ámbitos de incidencia. Y esto es lo que se trabajó a partir de aquí para desarrollar los indicadores en 2023, que es lo que ahora Joner va a contar. Yo creo que lo más destacado de este trabajo no fue solamente la generación de estas metas, ¿no? Y todo el trabajo previo, que bueno, Cristian, que está aquí, lo sabe bien, fue un trabajo arduo, ¿no? Intenso, sino cómo el gobierno de Canarias ha sabido continuar este trabajo y darle visibilidad y darle la importancia que tiene y no dejarlo, ¿no? en un cajón, sino que continuar tanto el gobierno anterior como este trabajando en la dimensión cultural y en las metas culturales. Pues gracias, Lucía. Muchas gracias. Ha sido un trabajo arduo que han hecho, sin duda. A veces uno es ajeno a toda la realidad que hay detrás, ¿no? De la construcción de toda esta dimensión, ¿verdad? Y que lo hayas compartido después, para mí es maravilloso. Bueno, yo continúo.
dándoles un poquito de lata, porque ahora vamos con cada una de las metas, ¿vale? Quizás se ve la pantalla, ¿verdad? Por si acaso. Sí. Quizás un poco para comentar, para complementar lo de Lucía, ¿no? Brevemente mencionar eso, ¿no? Es decir, dentro de la agenda de Naciones Unidas, pues sabemos que existe una ausencia de la dimensión cultural, solamente hay mención sobre cultura en algunas metas puntuales, ¿no? Aquí, en este caso, pues el ejemplo de la 8.9 o la 11.4, se promociona la cultura o el patrimonio cultural, ¿vale? Eh, y en el caso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, ha sido incorporada bajo la premisa de que la ONU manifiesta, ¿no? Y creo que esto es importantísimo decirlo, ¿no? Manifiesta que las entidades locales o las regiones se pueden establecer indicadores y metas a nivel subnacional. Esto es importantísimo, ¿no? Porque hay algunos de la corriente, sobre todo de la negacionistas o los que están en contra de la agenda, que considera que la agenda es una agenda rígida, globalista, y es no, es todo lo contrario. Las agendas son agendas precisamente para aterrizar, contextualizar esas metas y esos objetivos de Naciones Unidas. Puedes adaptarlo a tu cultura, adaptarlo a tus prioridades, adaptarlo a tu contexto, y es precisamente lo que hizo. Y como prueba de ello, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, donde ha hecho sus propias metas canarias, su propia dimensión cultural, etcétera. Todo el desarrollo que hay tras de esto. Entonces, cuando se firmó la Agenda Canaria 2030, los firmantes indican que entiende que los procesos de contextualización de la Agenda 2030 en la realidad concreta de los territorios y las sociedades reclaman la consideración de la cultura, ¿vale? Esto es lo que hacen los firmantes bajo lo que da la Declaración de Friburgo, bajo los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un reconocimiento de la importancia cultural para lo que es la materialización del enfoque de desarrollo sostenible. Visto esto, pues Canarias, como bien decía Lucía, creó una dimensión cultural, también como un ODS cultural, hizo un arreglo dimensional de las ODS, Prosperidad Personas Planeta, la gobernanza pública, ¿vale? Hay algunas regiones en el mundo, por ejemplo, Bali, que me gusta siempre rescatarlo. Bali lo que hace es que sus aspectos culturales, para ellos la espiritualidad es muy importante, pues la introducen como parte de las dimensiones del desarrollo sostenible. Por ejemplo, el ODS 16 lo consideran como una dimensión, o sea, la espiritualidad, por ejemplo. Entonces, en el caso de Canarias, utilizan el patrimonio cultural y la cultura como una dimensión base del resto de las dimensiones, ¿vale? Y hace un arreglo dimensional del enfoque de desarrollo sostenible, incorporando pues la cultura como parte fundamental de todo el desarrollo sostenible. Eh, Así como llegamos entonces a lo que puede ser una cultura, ¿no? De ese 18, y se define entonces, como ya decía Lucía, 22 metas y 57 indicadores. Esto fue al final de la revisión del 2023. Bueno, en 2021 se publicaron unos indicadores, unas metas, y se llevó una revisión nuevamente en el año 2023, ya el trabajo que habían hecho, que contó Lucía con Cristian y todo el equipo. En el 2023 se reúne Red España, Presidencia de Canarias, estaba yo como externo, estaba el Instituto de Cultura de Canarias y el Instituto de Estadística de Canarias, ¿no? Para poder integrar la visión técnica y conceptual con la factibilidad de los datos, ¿no? Para hacer el seguimiento de esos indicadores. Entonces, un trabajo bastante interesante que pudimos integrar y consolidar entonces las 22 metas y los 57 indicadores para este seguimiento. Bien, entonces vamos a hablar cada uno de esos metas culturales en específico, ¿vale? Empezando con la primera, que es garantizar los derechos culturales de carácter fundamental, promoviendo un concepto de ciudadanía cultural que respete la diversidad de Canarias, la igualdad entre géneros, el acceso igualitario y el derecho de participación y contribución a los servicios culturales mínimos en vías de contribuir al desarrollo integral de las personas. Tanto la meta cultural 1 como la 2 están muy arraigadas a lo que son los derechos fundamentales, los principios constitucionales del Estado de Derecho, del acceso, de la igualdad, etcétera. En este marco, identificamos algunos indicadores, como puede ser la participación en la vida cultural de las personas, las oportunidades que tienen para ello, las asociaciones culturales, ¿vale? La capacidad de crear asociaciones, el porcentaje de equipamientos culturales y actividades culturales que disponen de los medios para realizar el acceso físico, que es importantísimo también, igualdad de acceso, entre las personas, integrando la sociedad y evidentemente al final el gasto. No sé cuál es
cuál es el aporte que se le da a la administración local a los aspectos culturales. Entonces, cuatro indicadores fundamentales. Los indicadores los clasificamos, no los quise poner en la presentación porque sería mucho lío, pero los clasificamos en general en tres niveles: seguros, probables y deseables. Siempre digo, los seguros son indicadores que ya con el ISTAT y en esa revisión identificamos que eran indicadores que tenían fuentes de datos disponibles, públicas, por lo tanto podemos hacer seguimiento y monitoreo de esos indicadores. Algunos eran probables porque sabemos que existe el dato, pero no está público. Por ejemplo, el registro de derecho de propiedad a nivel municipal existe, ¿vale? Pero no está público a nivel municipal, está público a nivel de comunidad autónoma, por ejemplo. Entonces sabemos que el dato está, solamente hay que tratar de explotarlo. Y los indicadores deseables son aquellos indicadores que a mí me gustan mucho y siempre en la formación los digo. Son indicadores que no tienes información ahora, pero por ello no la vas a descartar, porque siente que son indicadores que son fundamentales para poder materializar esa meta cultural, hacer seguimiento de esa meta cultural, y por lo tanto lo dejas como un medio para poder estimular la creación de esa información, de esa fuente, ya sea registro administrativo, una encuesta o cualquier otro tipo de fuente, que me permita así yo poder tener un monitoreo y hacer seguimiento de esa meta en específico, ¿vale? Entonces son tres tipos de indicadores. Seguimos con la meta cultural Canaria 2: proteger los derechos de propiedad intelectual de las personas creadoras en las diferentes disciplinas artísticas, reconocer su contribución al valor cultural en la Canaria y promover un marco jurídico sólido para revitalizar la economía creativa. Bueno, creo que esto es fundamental. Si no tengo Estado de Derecho, si no tengo protección sobre mi creación, evidentemente no voy a hacer registro de propiedad, no voy a generar este conocimiento ni propiedad intelectual. Entonces, es algo fundamental entre las sociedades de Estado de Derecho que esto exista y se proteja y se estimule, ¿vale? Entonces, aquí hay tres indicadores fundamentales, como puede ser de forma indirecta lo que es la tasa de conflictividad en materia de derechos de propiedad intelectual. Mientras la conflictividad sea menor, es porque hay mayor protección de este tipo de derecho de propiedad intelectual y de reconocimiento entre las partes. El número anual de creaciones registradas o de creadores en las entidades de gestión del derecho, y los ingresos por derecho de propiedad intelectual obtenidos por creadores en Canal, que también existe esa información. Ya la tercera va con lo que es adaptar los principios de la ciudadanía cultural en el contexto digital actual, para evitar brechas y el aumento de desigualdades en el acceso a la cultura. Esta meta cultural es bastante interesante porque el año pasado se aprobó en Naciones Unidas lo que es el Pacto Digital, está bastante alineado al Pacto Digital, y es fundamental dentro de sociedades actuales y modernas como las que tenemos, toda la digitalización de los medios, etc. ¿No? Entonces, aquí hay dos indicadores fundamentales: proyectos y programas y acciones culturales de equipamientos culturales que incluyan medios digitales en su organización, en la producción, comercialización y ejecución. Y después los usuarios de servicios culturales que acceden por medios digitales, ¿no? Ya sea por edad, por género, para tratar de disminuir las brechas entre edades, sobre todo la población adulta también tenga acceso a servicios culturales a través de medios digitales, etc. Y también brechas económicas, entre otros, ¿no? Es decir, esto también es una forma de disminuir brechas en diferentes sentidos, ¿no? Entonces, fundamental. La cuatro es mantener el fomento del estudio y mantenimiento de la memoria colectiva y reconocer los saberes ancestrales o tradicionales como patrimonio inmaterial común del archipiélago y como expresiones de forma de vida cultural. Los proyectos de investigación relacionados con la preservación, recuperación, transmisión y protección de la memoria colectiva, los saberes ancestrales, tradiciones, etcétera, y los bienes inmuebles, muebles inscritos como bienes de interés cultural, que sabemos que existe en Canarias y que es un dato de seguimiento y público, ¿no? Entonces, es el mantenimiento de esta memoria colectiva y estos bienes ancestrales, ¿vale? Ya el 5 es enfocado en fomentar la incorporación de la dimensión cultural en las políticas de urbanismo, territorio y medio ambiente de Canarias, abordando los vínculos diferenciados del archipiélago con la naturaleza, la biosfera y los océanos, con el objetivo de fomentar planes de sostenibilidad en las diferentes instituciones culturales de Canarias. Aquí el único indicador que identificamos en ese momento eran los equipamientos culturales que publica Memoria de Sostenibilidad. Pero sin duda es una meta canaria bastante compleja y de bastante necesaria. Y creo que, es decir, poco reconocida en otros ámbitos eh, del desarrollo sostenible, ¿vale? Un aspecto puntual que me gustaría resaltar: la Agenda Canaria de 2030 tiene la particularidad de cuando tú la lees, y no solamente la dimensión cultural, hago un alto aquí, me parece que es importante, que usted es un ejemplo en cultura, pero en otros ámbitos, en educación, en energía,
tiene aportes mucho más avanzados que Naciones Unidas. Y eso siempre es bueno resaltarlo. Entonces, cuando tú revisas algunas metas canarias, tiene un paso muy adelantado con Naciones Unidas, un paso mucho más reales al contexto canario, y yo creo que esto es fundamental cuando aterrizas agendas locales, ¿no? Y haces desarrollos propios de, como en este caso, de una dimensión propia para Canarias. Entonces, creo que es importante resaltar la segunda. Ya la meta cultural Canarias 6 es contemplar y reconocer el impacto de las migraciones en la realidad cultural. Somos una región y con impacto migratorio, tanto de África, especialmente Canarias, bueno, de España en general, y de América Latina, y de otras regiones del mundo, inclusive de la Unión Europea, etcétera. Y aquí hay varios indicadores fundamentales, ¿no? Programas o planes culturales en cuyo diseño esté presente la participación y el reflejo de las culturas de origen de los colectivos migrantes extranjeros, ¿no? Esto es fundamental, la integración, la participación. También están las asociaciones culturales de migrantes en territorio canario, o sea, Casa África, Casa Canaria, Casa Venezuela, etcétera. Es decir, qué asociaciones hay de otros territorios, y el número de nacionalidades en los centros educativos por municipio, un indicador básico que tenemos también presente. Hace poco salió publicado, creo que fue ayer o antier, que el centro educativo de los cristianos, ¿vale? En el sur de Tenerife, tiene el 58% de sus estudiantes son de origen nacidos en el extranjero y refleja unas 35 nacionalidades distintas. Eso es en el caso del sur de Tenerife. Entonces, imagínense la diversidad cultural que hay en ese centro educativo, ¿no? Con múltiples nacionalidades y expresiones culturales, ¿no? En sí mismo, la integración y lo que sale de todo eso. Una riqueza inmesurable, ¿no? Bien, seguimos con las 7. Generar capacidades culturales en amplios grupos de la sociedad canaria y formación especializada para el conjunto de actores pertinentes al sistema cultural de Canarias. Aquí tenemos dos indicadores fundamentales, que son porcentaje de personas que han participado en manifestaciones culturales y asistencia a la oferta de los equipamientos culturales. Y las formaciones especializadas impartidas a los agentes culturales canarios. Esto es parte de lo que es las capacidades culturales que tienen que irse generando. La 8 es retener el talento cultural existente en las Islas Canarias, que no se nos migra, que no se nos vaya, así como promover acciones de movilidad y atracción al talento exterior. Y aquí hay dos programas fundamentales: el número de beneficiarios de los programas para el retorno o recuperación del talento cultural y el número de beneficiarios de ayuda a la internalización de la creatividad canaria, ¿vale? Y estos son los indicadores que tienen alta probabilidad de dar, ¿vale? Meta Canaria 9: incorporar la cultura como eje para el diseño y desarrollo de las políticas educativas en Canarias, poniendo especial énfasis en la importancia de la educación cultural en los distintos niveles educativos, promoviendo un plan de I+D+I y emprendimiento relacionado con el sistema cultural, implicando a las universidades y a los centros de investigación aplicada. Yo digo siempre que esta meta cultural es bastante compleja, ¿vale? Por la transversalidad que tiene algunos proyectos de investigación en las universidades. A veces un proyecto puede estar enfocado en un área específica, pero también tiene incidencia en la cultura, etcétera. Pero bueno, a pesar de eso, hay formas de identificar los proyectos de I+D claramente, cuáles son, bueno, dirigidos a las dimensiones culturales, y que serían los proyectos I+D a nivel académico, y lo otro es el grado de presencia de la cultura de la planificación educativa a medio de la educación, tanto primaria, secundaria, etcétera. Es un poquito más complejo, pero hay factibilidad de estos dos indicadores para poder monitorizar esta meta cultural. Bien, la 10: promover la gobernanza participativa y el fomento de la cooperación público-privada en el sector cultural. Bueno, yo creo que esto es fundamental. Tanto los consejos culturales o similares en los distintos niveles de la administración, ¿no? Que tenga este objetivo, y los consorcios o alianzas de cooperación público-privada en el ámbito de la cultura, que también sabemos que existen diversos alianzas en este sentido, ¿no? Entonces creo que son fundamentales para esta meta cultural. La 11 es potenciar nuevas modalidades de turismo relacionadas con el ámbito de la cultura y el patrimonio, como el turismo cultural sostenible, aprovechando las interconexiones y inercias entre ambos sectores. En Canarias tenemos una encuesta fenomenal, que es la encuesta de turismo. Ahí estos dos indicadores son factibles, tanto el gastos en viajes realizados por motivos culturales, pero sobre todo los viajes de residentes de la comunidad o de otras comunidades, relacionados principalmente por motivos culturales, ¿vale? Respecto al ocio, al recreo, vacaciones, destino. Es decir, tenemos la capacidad en Canarias de saber ahora mismo la cantidad de turistas que vienen por motivos culturales a Canarias y no por otros motivos como ocio o senderismo o lo que sea. Entonces, tiene
como atrás de esto la posibilidad de hacer políticas enfocadas a un turismo sobre ámbito cultural y patrimonio eh, cultural en Canarias, ¿vale? La meta 12, promover la fusión del sector cultural como dinamizador social y valorar su contribución actual y potencial al desarrollo sostenible. Aquí ya a cosas que hemos hablado, proyectos que incorporan referencias o actividades alineadas con los ODS, sí, ya tú puedes identificar esos proyectos, y un poco la relación, porque quizás me pasé esto por alto también, y lo decía Lucía en su presentación, cuando hicieron el ámbito de incidencia, ¿no? Identificaron cuáles de estos ámbitos de incidencia tienen relación con cuáles metas culturales. Cuando tienes las metas culturales, no quiere decir que es la meta cultural propia en sí misma. Es decir, la meta cultural te relaciona con otras metas de otros ODS, ¿no? Incidencia en el ODS 4, en el ODS de salud, o en el ODS 11, etcétera, ¿no? O en la gobernanza, etcétera. Entonces, tiene incidencia en otros ODS. Y lo otro son las comisiones del Parlamento Canario que cuentan con representantes del sector cultural, un poco para buscar esta vinculación. Ya la meta 13, visualizar la función de la sociedad civil como agente histórico de la evolución del sistema cultural en Canarias. Entonces, sociedad civil, fundamental para el desarrollo cultural. Aquí tenemos organizaciones de la sociedad civil que participan en la cultura de las Islas Canarias y tipo de organizaciones de la sociedad civil que participan en la cultura. Son dos indicadores fundamentales que hemos identificado. Creo que la sociedad civil es fundamental para esta dimensión. Ya la 14, analizar la realidad de los diferentes ámbitos o subsectores de la cultura en Canarias, patrimonios, artes visuales, artes escénicas, audiovisual, folclore, etcétera, para incidir en su capacidad para el desarrollo sostenible actual y futuro. Aquí hay unas metas donde es difícil buscar, concretar indicadores cuantitativos, ¿vale? Algunos que tienen que ser cualitativos, uno de los casos fue este, donde lo que hicimos fue buscar un ítem de cumplimiento sobre la existencia de un informe anual de progreso de la dimensión cultural y desarrollo sostenible en Canadá. Sí, sea un informe propio, sea un informe de gestión, o sea un informe o de una dimensión dentro del informe de progreso de Canarias, que se hace anualmente, ¿vale? La meta cultural 15, promover un sistema de datos y seguimiento canario de su sistema cultural que permita disponer de conocimientos sobre los activos que aporta el desarrollo sostenible. Aquí también un ítem de complemento, existencia de un sistema de datos y seguimiento del sistema cultural canario. También hay otras opciones, es decir, ese sistema de datos, cuántas instituciones tiene de alcance, cuántos tiene un sistema de datos integrado, cuántos tienen indicadores identificados. Es decir, aquí se puede ampliar un poco más esto, pero la idea es que exista un sistema de información dentro del ámbito cultural. Creo que la ley lo resalta también, para poder hacer monitoreo. Si tienes datos, se puede hacer monitoreo cuantitativo del seguimiento de la política cultural y de las metas culturales específicas, ¿vale? Meta cultural 16, lograr una coherencia en las políticas culturales desarrolladas por los diferentes niveles de administración canaria, municipal, insular, regional, incorporando una visión más real de los impactos y sinergia con el resto de actuaciones públicas. Esto es coherencia de políticas públicas, esto es la relación entre diferentes niveles institucionales, ¿vale? Cooperación y colaboración entre la administración municipal, insular y regional, inclusive yo diría no tanto vertical, sino también horizontal, ¿no? Es decir, la colaboración entre un municipio y otro, que a veces pareciera que son vecinos, municipios vecinos, ¿no? Y pareciera que tuvieran culturas completamente distintas. Las culturas son bastante parecidas entre municipios cercanos y a veces las políticas no se hacen en conjunto, muchas veces, ¿no? Entonces creo que hay una coherencia en las políticas culturales en este sentido. Ya la meta 17, mejorar las condiciones laborales de las profesiones culturales, ¿no? Evidentemente, y promover la creación de mercados para la cultura y la industria cultural y creatividad a nivel local, regional, nacional e internacional, ¿ya? Todos los niveles institucionales. O sea, estamos hablando de contratos laborales indefinidos, a tiempo completo, segregado por género, etcétera. Es decir, cuál es la capacidad de las condiciones laborales de estos profesionales, en el caso de los autónomos, quienes cotizan al máximo, cuáles son los ingresos de los profesionales de la cultura, ¿vale? Tanto ajeno como cuenta propia. Es decir, ver cómo son las condiciones laborales de esta actividad económica y que cada día pues, mejor, evidentemente, para motivar y estimular este campo económico dentro de Canarias. 18, proteger y salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial como activo que contribuye al desarrollo sostenible. Los bienes patrimoniales de los que se ha hecho registro, ¿no? Que ya existen algunos, bueno,
primero que todo, digitalización y cuenta con acceso online. Sí, si todos tienen digitalización y tienen acceso online. Y el ítem de cumplimiento de existencia de inventarios arqueológicos, etnográficos y arquitectónicos accesibles online. ¿Vale? Son un ítem de cumplimiento y el otro es un indicador cuantitativo sobre la digitalización, la capacidad de digitalización de estos bienes patrimoniales. 19. Promocionar la participación de los agentes culturales en el escenario internacional y fomentar compromisos entre las instituciones públicas con el conjunto de actores culturales de Canarias a favor de la diversidad y el diálogo intercultural tanto en el archipiélago como en el exterior. Bueno, aquí tenemos los beneficiarios de los planes de internalización de las instituciones y organismos culturales, número de iniciativas culturales, proyectos, festivales para promocionar Canarias en el exterior. Siempre recuerdo uno que hubo este año en Venezuela, muy interesante, donde hubo una actividad por el Día de Canarias, una fiesta con música, vestimenta, comida, tal. O sea, una forma de promocionar Canarias en el exterior. La exposición que hubo en Texas también sobre Canarias. Es decir, hay un montón de iniciativas culturales para este propósito, ¿no? Y evidentemente las ciencias económicas de comercio exterior, de bienes culturales y bienes auxiliares de la cultura. ¿Vale? Todo en el ámbito de esa proyección internacional de Canarias. 20. Incorporar la cultura en el diseño e implementación de las futuras políticas de cooperación al desarrollo, ¿vale? Llevadas a cabo por las administraciones públicas de Canarias, ya serían proyectos culturales o con un componente cultural que se han puesto en marcha en el marco de los convenios de cooperación internacional al desarrollo. Y creo que ya la cooperación, esto tiene vinculación con el OCDE-17, por ejemplo, actividades de cooperación al desarrollo que tengan el ámbito cultural como eje fundamental. 21. Promover la transformación digital del sector cultural, ¿no? Ya sea empresas culturales que se han acogido a programas de transformación digital en su negocio y los usuarios que han accedido a contenido de equipamientos a través de streaming o visita virtual. Tenemos capacidad para ver esto. Y finalmente, la meta cultural Canaria 22, revitalizar la economía creativa con el fin de impulsar su crecimiento a largo plazo en Canarias, apoyando iniciativas y proyectos emprendedores, ofreciendo facilidades para su ubicación y fomentando espacios para su desarrollo. Aquí identificamos tres indicadores, que es la recaudación tributaria para la economía creativa, la facturación de las empresas de economía creativa en las Canarias y el número de empresas de economía creativa en Canarias. El único problema que existe aquí es para poder generar información para el monitoreo de este indicador, es definir lo que es economía creativa, ¿no? Tanto a nivel tributario como a nivel de la definición de empresa de economía creativa. Son las dificultades que teníamos en su momento. Pero son indicadores factibles para, para este monitoreo de la meta cultural 22. Y nada, estas son las 22 metas culturales. Ya ahora les dejo a Lucía complementar un poco el proceso participativo y te doy la palabra entonces. Muchas gracias, Joner, por este repaso de los indicadores, que hacía tiempo que no los veía y la verdad que fue un trabajo, yo creo bueno, que puede servir y que de hecho ha servido a muchos, entre otros, pues a lo de ese 18 del País Vasco, creo que también han estado ahí atentos a este trabajo. Nos alejamos un poco de la experiencia canaria, pero sin irnos, porque vosotros en Canarias ustedes son también pioneros en otro campo, que es el que voy a hablar yo ahora, que es derechos culturales. Creo que el viceconsejero va a hablar también en Mondiacul sobre este tema. El Gobierno de España ha puesto en marcha un plan de derechos culturales que salió en julio del 2025 y que pueden consultar en la página web del Ministerio de Cultura. Y pues yo fui la encargada de coordinar precisamente el eje de sostenibilidad, desafíos globales y Agenda 2030, que es un ejemplo más de cómo la dimensión cultural se integra en el desarrollo sostenible o viceversa, en este caso, cómo el desarrollo sostenible se integra en un plan de derechos culturales. El plan de derechos culturales que pertenece al Ministerio y tiene sus medidas a implementar locales, regionales, nacionales, algunas de ellas ya se están implementando o pueden ser implementadas por los ayuntamientos o las administraciones públicas autonómicas. Está publicado en su web. Yo me voy a centrar en el proceso participativo del que fui parte. Un proceso participativo que comienza en mayo de 2024, cuando la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, se pone en contacto con 13 personas que corresponden a los 13 ejes en los que se había dividido
las líneas de trabajo para empezar a abordar los derechos culturales. Y estos 13 ejes tienen que ver con todas las áreas que atraviesan y abarcan los derechos culturales, es decir, los derechos culturales en la educación, en la migración, en la desigualdad, en la digitalización y, por supuesto, en la sostenibilidad. Se planteó desde el principio como un proceso participativo con diferentes capas. Un primer núcleo, un núcleo duro, digamos, de expertos y expertas. En este caso, en el eje de sostenibilidad, nos correspondió a mí como coordinadora y al facilitador del área elegir a unas 15 personas con variedad geográfica, es decir, tenía que cubrir toda la geografía del territorio español, pero también eran personas que al ser un eje de sostenibilidad que es distinto, por ejemplo, a educación, que es como algo mucho más específico, a migración, eran personas que viniendo de la cultura y teniendo un conocimiento previo de los derechos culturales, tenían que tener también un contacto o haber trabajado o haber incorporado en su práctica profesional la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. Con estas 15 personas teníamos ya el núcleo de expertos y expertas que íbamos a reunirnos periódicamente online para proponer las medidas a ese plan de derechos culturales que cada uno de los ejes tenía que proponer. Hay una segunda capa que es unos profesionales de la cultura, unos 60, 50, 60, a los que se les mandó estas medidas para que contrastaran y aportaran nuevos puntos de vista o nuevas medidas o contribuyeran a enriquecer o a poner en cuestión las medidas que nosotros habíamos propuesto. Y un tercer círculo más amplio, que fue la participación ciudadana. Se abrió una plataforma online que recibió unas 1000 respuestas para los 13 ejes. Estas 1000 respuestas se procesaron y se agruparon en los diferentes ejes y a nosotros nos llegaron las del eje de sostenibilidad que se integraron dentro de las medidas que nosotros ya habíamos propuesto. La metodología que se siguió fue la siguiente. Antes de elegir a este núcleo duro de expertos y expertas, se consensúa por parte de la coordinación del eje, es decir, por mi parte, con la Dirección General de Derechos Culturales, se consensúa el marco conceptual que se va a usar como base para este trabajo, es decir, de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales y sostenibilidad. Y el documento fundacional que se usa es el informe de la Relatora Especial sobre Derechos Culturales que publica, de Naciones Unidas, que publica en agosto de 2022, centrado en la relación entre derechos culturales y Agenda 2030. A partir de ahí se delimitan 5 áreas de trabajo. La primera, que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades culturales para una mayor inclusión de la presencia del desarrollo sostenible, tanto en el sector cultural público como privado, o sea, capacidades culturales. La segunda, un acompañamiento. Hay que definir un punto focal dentro de la administración pública que lidere y acompañe los procesos pertinentes que tengan que ver con derechos culturales y sostenibilidad. Un tercero, de localización, medición y seguimiento de los ODS, es decir, en este caso lo que se hace en Canarias, ¿no? El definir o el intentar definir una serie de indicadores que tengan que ver con derechos culturales y sostenibilidad. El cuarto, que tiene que ver con sensibilización, movilización y alianzas. Y un quinto sobre financiación, o sea, cómo todo esto se va a incluir en las partidas presupuestarias culturales para que sea una realidad, ¿no? Para que el plan de derechos culturales integre la sostenibilidad y sea una realidad. Una vez delimitadas estas líneas de trabajo, con el grupo de expertos se hacen una serie de fases que son las que llegan al final a proponer lo que nosotros propusimos que fueron 14 medidas. Hay una primera fase de diagnóstico que tiene que ver con qué hay a nivel local, regional, nacional e internacional en el campo de los derechos culturales y la sostenibilidad. Ahí nos centramos en una serie de casos prácticos o casos de estudio que nos interesaban y ahondamos en digamos, los obstáculos y los éxitos o las ventajas que ese caso de estudio tenía para poder extraer de ahí pues, una serie de aprendizaje. Luego,
a partir de ahí realizamos un trabajo de, muy bien, si queremos poner estas medidas en marcha, cuáles serían los retos que tendríamos y cuáles serían las alternativas que podríamos tener. Es decir, nos fuimos a unos futuros como deseables, ¿no? A partir de esta hipotética medida, qué retos y qué expectativas, ¿no? Y qué alternativas tenemos. Y por último, se definieron y se consensuaron entre estas cinco líneas una serie de medidas, es decir, desarrollo de capacidades culturales propuso unas medidas, acompañamiento propuso otras, localización propuso otras, sensibilización otras y financiación otras. De ahí salieron, como digo, esas 14 medidas. Pero esas medidas tenían que tener unos objetivos y tenían que tener unos indicadores que pudieran medir el impacto. ¿Vale? Una vez que se hizo todo ese trabajo, cada uno de los 13 ejes envió sus medidas al Ministerio de Cultura y los 13 coordinadores se reunieron en varias ocasiones para poner en común todas estas medidas y fue ya el Ministerio de Cultura quien lo procesó y quien lo integró en el Plan de Derechos Culturales, en el que ya desaparecen estos 13 ejes y se integran las medidas de cada uno de los ejes en diferentes ámbitos, porque ya, bueno, por estructura no tenía mucho sentido seguir manteniendo los ejes, porque lo que vimos es que muchas medidas, por ejemplo, de educación o de migración o de sostenibilidad, eran comunes, compartían puntos comunes, eran transversales. Entonces lo que se hizo desde el ministerio es aglutinarlas y unirlas en diferentes ámbitos. Una vez que se hizo esto, el ministerio lo contrastó de nuevo, el documento final con los coordinadores y se presentó en julio de 2025 en el Museo Reina Sofía y bueno, desde entonces pues me consta presentando en diferentes foros, en diferentes lugares y creo que también se va a presentar en Mundiacul. Es un ejercicio por parte de un gobierno pues pionero en Europa, aunque como ya digo, las administraciones públicas autonómicas, pues como por ejemplo Canarias, sí han avanzado mucho y en el campo de derechos culturales, en la parte sobre todo legislativa, ¿no? Porque ya existe una ley de derechos culturales. Entonces, bueno, esta es un poco la integración de la dimensión cultural del desarrollo sostenible en el plan de derechos culturales del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Pues bien, gracias Lucía, gracias por ese cierre y actualización.